Hola. Hola, bienvenidos. Hoy nuestro reportaje hablará sobre Haití, reportaje que llamaremos Haití al ritmo de las bandas. Álvaro Javier, bienvenido. ¿Cómo Bueno, estás? muchísimas gracias, Mabel. Claro que sí. Bueno, en la tarde de hoy pues tendremos en este reportaje un tema muy importante que es la problemática que está viviendo ahorita actualmente Haití debido a los problemas de bandas, debido después de la muerte de su presidente Jovenel. Jovenel Moïse, el cual deja pues bastantes muertes, afectaciones y también debido a todos estos cambios climáticos que está llevando Haití por sus devastadores terremotos. Entonces pues vemos que Haití ahorita atraviesa pues una situación profundamente pues inestable, ¿no? Pues que parece también no tener fin con una espiral pues, de violencias, por decirlo así, y pues de inseguridades, ¿no? Esto pues vino más después, como les decía inicialmente en este reportaje, sobre la crisis que está llevando después de la muerte del presidente Jovenel Moïse, el cual dejó un vacío pues para ponerlos en contexto sobre esta crisis política que estamos enfrentando ahorita aquí en Haití. Bueno, también esto deja una crisis económica y pues también de derechos humanos, la cual así pues da como por complejidad pues, a esta república, ¿no? Esta república, como les decía, es una república caribeña, pues que lleva pues una inmersa inestabilidad institucional, pues hace más de 36 años. Pues así siendo la nación del continente pues, americano, que de finales pues, del siglo pasado, donde han habido más gobiernos que ha tenido pues, en menos tiempo. Esto también pues, se ha visto pues, agravado por causa pues, de esta degradación, como les decía ahorita Social. inicialmente, medioambiental, de desastres naturales, ¿no? De estos desastres naturales que vemos pues, Terrible, sí. constantemente pues, en Haití, pues que no ha dado pues, a una tregua entre ellos y en estos sucesivos pues, terremotos. Bueno, ¿qué más les contamos en este reportaje? ¿No? Pues también les contamos que pues, Haití es la capital de Puerto Príncipe, es una república pues, pequeña, pues, de dimensiones de 27.750 kilómetros cuadrados, siendo la nación independiente más antigua pues, de América Latina, ¿no? Y pues esto abarca pues, de la parte occidental pues, de la isla española. Mm, Además de esto, pues comprende que las islas del Ganovet, Ganovet. Ganovet es la mayor es la, como es la isla más grande, por decirlo así, pues de este país haitiano, ¿no? Y en el Golfo del mismo nombre, la tortuga situada en el norte del refugio Felibusteros, frente a la ciudad de Port Pites, de la isla de Cayamitas y la isla de la Vaca, situadas al sur de las alturas de los Cayos. Bueno, también tenemos unos antecedentes pues para ponerlos más en contextos en este reportaje pues a toda nuestra comunidad, en donde vemos que pues a finales del siglo XVIII es impulsada por las ideas de la Revolución Francesa, que comienza de las primeras revueltas contra las tropas napoleónicas, que pues culminarían en el año 1804, pues así convirtiéndose en Haití de estos de un modo pues de como inseguridad y siendo en la segunda colonia independiente y precursora del movimiento antiesclavista, pues viendo que aquí en Haití pues vemos todo este tema de la esclavitud y todo esto, pero pues esto como que pues ha tratado como de mejorar, sí, ha tenido pues su complejidad también en estas situaciones, ¿no, Mabel? Recordemos, Álvaro, que Haití fue fue la primera república en abolir la esclavitud. Exactamente, o sea, Entonces, esto también lo vimos pues como en este suceso, ¿no? Bueno, Mabel, continuamos contigo a ver, para ponerlos más en contexto en este reportaje informativo que estamos teniendo en la tarde de hoy. gracias, Álvaro. Bueno, ya que Álvaro les ha dado una pequeña reseña histórica de lo que es la República Haitiana, entremos ya en la actualidad. Digamos que hacia el año 2021 se presentó como el año definitivo para la crisis social que padecía la isla, ¿cierto? En primera medida, ¿por qué razón? Porque existía una crisis constitucional tras las intenciones del presidente Moisés de,
de reelegirse, validándose en una ambigüedad que existe en la Constitución del año 87, Constitución de Haití. A la par, Moisés emprende una construcción de lo que podría llamarse una dictadura unipersonal, en la cual disuelve completamente al Parlamento, haciendo que su gobierno se base única y exclusivamente en decretos y esto bajo la premisa de que cazará criminales. Entonces empieza a nombrar a sus más allegados en altos cargos del gobierno, cargos como por ejemplo el jefe de policía, los jueces de la Corte Suprema, y a esto aunado a sus intenciones de reelegirse, está impulsando un referéndum constitucional, pues para modificar precisamente la Constitución del 87, pero digamos que esto era una medida casi imposible de realizar, ya que la Constitución tiene expresamente prohibido realizar cualquier modificación. Pero bueno, en esto no andaremos, ya que pues este referéndum nunca se llevó a cabo. Mientras tanto, mientras Moisés pretendía reelegirse, la prosperidad de las bandas criminales pues iba en aumento, porque estaban siendo financiadas por el narcotráfico, principalmente de bandas criminales, bandas de narcotráfico colombianas, que utilizaban a la isla como una ruta para llegar a los Estados Unidos, ya que pues allí como no hay autoridad, entonces el desidio de sus gobernantes es tal que pues era súper fácil realizar el paso por la isla con sus drogas, luego llegar a Puerto Rico y de allí distribuirla a Estados Unidos. Uno de los puntos claves del reconocimiento de la invasión de las bandas criminales en el gobierno lo dio su primer ministro, Joseph Joute, en una rueda de prensa, quien reconoce que habla constantemente por vía telefónica con las bandas criminales y que les contesta a cualquier hora. Esta afirmación en plena rueda de prensa le daría pie a perder su cargo un año más adelante, ¿cierto? Ya avanzando un poco más en el 2021, poco antes del asesinato de Moisés, pues todos recordamos en la madrugada del 6 al 7 de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU, insiste en que se deben realizar unas elecciones justas y libres en Haití, unas elecciones tanto del Ejecutivo como del Legislativo, ya que pues Moisés había abolido totalmente el Parlamento, ¿cierto? Pero justamente para esos momentos Moisés decide recopilar, decide recopilar la información de todas las bandas criminales, de todos los estamentos involucrados en su gobierno dentro de esta maraña de corrupción, y que pretendía pasarle esta información al gobierno de los Estados Unidos. Esta es una de las tantas hipótesis que se tejen tras el asesinato de Moisés a manos de mercenarios colombianos esta madrugada del 6 y 7 de julio, como les comenté. Tras este asesinato, Haití se sumerge en una crisis política y social. Digamos que ya durante el año 2022 los haitianos buscan cómo salir de la isla, ya no quieren vivir allí, no hay forma. Digamos que el Estado está permeado en su 40% por las bandas criminales, ¿cierto? Mientras que la población lucha por alimentarse, las bandas viven extorsionando, controlan el 60% del territorio, generan desplazamiento urbano, y uno de los puntos auge de esto fue en el periodo comprendido entre el 24 de abril y el 6 de mayo, en donde las bandas criminales Mogosó y Chenmesha, en sus disputas por territorios y por sus territorios básicamente, dejan un saldo de 148 personas asesinadas, más de 9.000 desplazados,
48 escuelas cerradas junto con 5 centros médicos y 8 mercados. ¿Esto qué genera? Genera que no haya una guía constitucional. También Haití se hunde en una crisis por el combustible, en el que un galón de gasolina llega a costar hasta $18, ¿cierto? En el mercado negro se conseguía 4 o 5 dólares, pero pues el mercado negro, ¿cierto? La ingobernabilidad se apodera completamente de la República de Haití. Para esa época solamente hay 10 funcionarios en el territorio haitiano elegidos por vía democrática. Nuevamente, les recalco, el 60% del territorio está controlado por las bandas constitucionales, por las bandas criminales, perdón. Esto sumado a que en la Constitución de Haití no hay una ruta para el manejo de estas problemáticas social tan grande que genera la guerra de bandas criminales, ¿cierto? No, y también cabe más recordar y pues como tener en cuenta este tema de pues que el ente encargado de la seguridad de la policía y pues aquí está permeado exactamente aquí, prácticamente los que mandan son estas bandas, porque la policía le tiene respeto pues a estas dichas bandas, ¿no? Entonces también es importante recalcar eso, porque pues imagínense en ese choque, esa inseguridad, ese tema tan fuerte que estamos viviendo en Haití. Sí, recordemos que para que Haití salga de toda esta crisis se requiere de voluntad, cierta voluntad que los gobiernos, o bueno, quienes llegan al gobierno en Haití no muestran, ¿cierto? Porque creo, a nuestro modo de ver en esta investigación acá en el territorio haitiano, vemos que les conviene más la violencia para perpetuarse en el poder, ¿cierto? Y ya como reflexión, como les decía al comienzo, hablábamos con Álvaro, Haití siendo la primera república en derrotar la esclavitud hace más de 200 años, hoy se encuentra sumergido en una nueva esclavitud gracias a la guerra de bandas. Muchísimas gracias. A usted, Mabel, muchísimas gracias. A ustedes, queridos televidentes, muchas gracias por estar aquí en este informativo, y gracias y hasta una próxima. Bueno, listo. Y a conectarse, clase. ¡Ay, marica!